gastos nuestros. Hola, muy buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien o no? ¿Me escuchas bien? Sí, señor profe. Ah, bueno. Espérame, porque es que se me filtra con... ¿Qué más de cosas? Cuéntame la verdad. Ay, no, profe, horrible esta semana. ¿Cómo? ¿Qué más estaba Horrible. complicada este internet? Resulta que aquí también nos se tienen con este internet vaciados, pero ahí vamos. Vamos a tratar de mirar a ver qué hacemos hoy. ¿Listo? Bueno, profe. Muy bien. Entonces, no se diga más, como decía mi abuelito, ¿cierto? Y arranquemos. Un segundito, yo le pongo acá. A ver si me escucha. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, señor profe. Ah, bueno. Muy bien, entonces miremos lo siguiente. Estamos hablando nosotros fundamentalmente, ¿cierto? De eso, de los valores de las nóminas, ¿cierto? Hablábamos de los mercados. Espera, mira un momentico aquí, proyectamos la... Le comparto la pantalla. Y tenemos esta. ¿Ya está viendo mi pantalla? Sí, señor profe. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, recuerda lo siguiente. Entonces, nosotros estábamos hablando básicamente, ¿cierto? De que había todos unos devengos, ¿cierto? Y que tendríamos acá, dentro de este valor, el total de lo devengado, que podía estar el valor de la quincena. O sea, había ese factor prestacional, básicamente se presenta cuando yo tengo salarios integrales, ¿correcto? Entonces, que ese valor prestacional antes estaba en el 30%, ahorita lo tenemos en el 25%. ¿Por qué ese valor prestacional pues, se presenta en los salarios integrales? Debido a que, como recuerda que un salario integral incluye todo, ¿no? Todo, primas, cesantías, intereses, excepto las vacaciones, ¿correcto? Pues entonces por eso es que en un momento determinado, digamos, ese 25% equivaldría más o menos a lo que son las prestaciones sociales de los salarios normales. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me escuchaste? Sí, señor profe. Ok. Entonces, escúchame lo siguiente. Estábamos hablando también aquí de las deducciones. ¿Se acuerdan que dijimos que legalmente el empleador, ¿cierto? Está autorizado para reducir de la nómina, ¿cierto? O por nómina, y arrancamos con lo que eran los aportes para el sistema de seguridad social en salud, EPS. ¿Sí dejamos ese titulito? Sí, señor. Muy bien. Dejamos el título de deducciones. Deducción. Entonces, ¿qué dijimos de la deducción? Nada. No, profe, dejamos solo el título. Colócale esto ahí, dile, legalmente el empleador está autorizado para deducir por nómina. Y empezamos, ¿no? Entonces decimos, aportes para el sistema de seguridad social en salud.
¿cierto? Aportes para el sistema de seguridad social en salud. Y entre paréntesis coloquémosle EPS. ¿Listo? Sí, señor profe. Entonces decimos 2 puntos. Es la manera como se ofrece un seguro que cubre los gastos de salud a los habitantes del territorio nacional, coma, a los habitantes del territorio nacional, coma, colombianos y extranjeros. Punto seguido. Los empleados o el empleado, ¿cierto? Se afilia a una EPS o a una entidad promotora de salud de acuerdo a su preferencia, ¿no? O sea, yo no estoy obligado, digamos, yo no puedo obligar a todos mis empleados a que se afilien a la misma EPS, ¿listo? Eso por eso dice que de acuerdo a su preferencia, ¿listo? Sí, señor. Muy bien, entonces pongámosle punto aparte. Base de cotización, 2 puntos. Base de cotización, 2 puntos. Es el total de vengado sin incluir el auxilio de transporte. ¿Listo? Tasa de cotización. Entonces, punto aparte, tasa de cotización, 2 puntos. Es del 12.5% del ingreso o salario base de cotización, coma, el cual no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Listo? El cual no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. Punto, entre paréntesis, si quiere coloquemos, el empleador aporta el 8.5% y el trabajador el 4%. Punto aparte. B, fondo de pensiones o pensiones, ¿cierto? Aporte a pensiones. Ya hablamos de, si tú miras aquí dice aportes a salud y esto será aportes a pensiones. ¿Listo? Entonces decimos, 2 puntos. Son una prestación económica que obtienen los afiliados al sistema general de pensiones
al Sistema General de Pensiones. A través de las AFP. A través de las AFP. Y entre paréntesis podemos colocar administradoras de fondos de pensiones y cesantías. ¿Listo? Sí, señor, profe. Recuerda que anteriormente, digamos, casi todos nos afiliábamos, era al Instituto de Seguro Social. Por eso es que a veces en los planes de cuentas uno a veces coloca y encuentra ya, no encuentra aportes a administradoras de fondos de pensiones ni ese tipo de cosas, sino encuentra es Instituto de Seguro Social. Pero hoy en día, pues recuerde que también, hoy en día recibe el nombre de Colpensiones, ¿no? ¿Listo? Ah, Eso es lo que estaban incluso en estos días mirando también cómo es que va a ser para los traslados y todo ese tipo, la gente que se salió de ahí. Bueno, muy bien. Entonces escribimos punto aparte. Base de cotización, el total de vengado, sin incluir el auxilio de transporte. Tasa de cotización, 16%. Entre paréntesis coloquemos, el empleador aporta el 12% y el empleado o trabajador el 4%. ¿Listo? Entonces tenemos 4 y 12 será el 16 y lo mismo en el otro tenemos 4 y 8.5, ¿cierto? O sea que mire, aquí dentro de esta que tenemos acá, ¿sí está viendo ahí dónde estoy ubicadito en este momentico? sí, señor, profe. Ahí ves, obviamente esto que tenemos acá pues es el 4%, ¿cierto? Y porque es la parte que yo le voy a deducir al empleado. Entonces fíjate que en ambos lados estos valores están iguales, porque es el 4% pues de lo que esté venga. Ya ahorita miramos todo el ejercicio completo. ¿Listo? Sí, señor, profe. Muy bien. Coloquemos C, Fondo de Solidaridad Pensional, FSP. Fondo de Solidaridad Pensional. 2 puntos. ¿Listo? Entonces decimos que los trabajadores que devenguen, los trabajadores que devenguen 4 o más salarios mínimos mensuales legales vigentes, 4 o más salarios mínimos mensuales legales vigentes, aportan el 1% del salario básico. ¿Listo? Aportan el 1% del salario básico. Hablamos de D, ¿cierto? Aquí no tengo el Fondo de Solidaridad, el FSP, pero pues igual aquí sería una partecita, ¿cierto? O sea que los que devenguen más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? De ahí para adelante, pues tendrá que aportarle el 1% a algo que se llama el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor, profe. Muy bien. Luego sigue de retención en la fuente. Se me descarga esta vez. Retención en la fuente. Y decimos que 2 puntos. Es un mecanismo creado por el gobierno para cobrar en forma anticipada el impuesto de renta y complementarios. Punto seguido.
En el caso particular, era más bien como un punto y coma. Bueno, en el caso particular de los trabajadores no declarantes, o sea que aquellas personas que no que declaren renta, ¿cierto? En el caso particular de los trabajadores no declarantes del impuesto de renta y complementarios, coma, que por sus ingresos laborales no deben pagarlo, ¿cierto? Entonces la persona cuando no declara, si yo por ejemplo, no estoy obligado a declarar por el monto de mis ingresos, ¿cierto? Y me llegan a efectuar, o sea, en un momento determinado no me debían de efectuar retención, ¿correcto? Pero puede ser en un momento determinado, ¿cierto? Que yo ya cumplí los topes que establece el gobierno nacional para ser declarante, ¿cierto? Entonces, y me han descontado unas retenciones. Entonces, esas retenciones, pues pasan a ser parte del pago de lo que tenga que pagar, de pagar del impuesto. ¿Listo? Por eso sé que es un anticipo. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Digamos punto aparte. Estamos hablando del de, pongamos E. Descuentos voluntarios. Decimos 2 puntos. Son autorizados por el trabajador. Son autorizados por el trabajador por conceptos tales como cuotas voluntarias para el sindicato, coma, fondo de empleados, coma, cooperativas, coma, préstamos bancarios por libranza, coma, préstamos o anticipos otorgados por la empresa, coma, entre otros. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tú ves que tenemos acá la cooperativa Cocafán. ¿Sí está viendo mi pantalla? Sí, señor, profe. Y observa que aquí dentro de esa cooperativa Cocafán que damos aquí, tenemos que hay unos aportes, que hay el trabajador debe pagar los aportes, los préstamos, y aquí tiene servicios, por ejemplo, Corsefun sería la cooperativa de un servicio funerario, ¿correcto? Y aquí tenemos otra clase de préstamos, por ejemplo, los anticipos que me dieron que pudieron ser un anticipo a vacaciones o un anticipo, digamos, de la quincena, del mes, lo que sea, dependiendo cómo tenga la nómina la empresa, ¿correcto? Tenemos aquí, por ejemplo, también hay empresas que hacen préstamos educativos y de pronto también tenemos algo que se llama como responsabilidades, que es en el caso, eso se presenta mucho en el caso de las personas que manejan, por ejemplo, las cajas menores, y cuando les hace el arqueo y están descuadradas, pues obviamente hay que registrarles, digamos, si tienen los faltantes, pues tendremos que afectar una cuenta como una 365 que nosotros la denominamos responsabilidades, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien. Por último, entonces aquí tenemos, obviamente vamos a sumar una total de deducciones. Mira, aquí ya tenemos total de vengo, ¿cierto? Y aquí tenemos el total de las deducciones. Todo lo que tenemos acá hasta aquí, ya ahorita miraremos y tenemos acá el total de deducciones. ¿Hasta ahí está muy bien? Sí, señor. Muy bien. Luego nos aparece una columna que se llama el neto pagado, ¿cierto? O el total neto. Entonces, colócale ahí punto aparte, un subtítulo que diga neto pagado. Y hay unas nóminas que tiene Minerva, ¿cierto? Que dicen neto pagado y al ladito coloca firma del trabajador. Entonces, pues no se le hace a uno raro, ¿cierto? Que tenga una planilla y en esa planilla uno le va pagando al empleado, ¿cierto? Sobre todo cuando uno cancela jornales, ¿no? Pero hoy en día, pues igual también uno utiliza mucho lo que es un desprendible de nómina, porque en muchas entidades financieras, en el caso de estar requiriendo para un préstamo, pues le solicitan a uno, ¿cierto? Una práctica que se metió por ahí un ruido todo raro. ¿Sí me escucha bien?
Táctico, profe, es que está pasando un avión y se escucha todo el ruido de la... ¿Y esto qué pasó? Entonces te decía, ¿cierto? Que básicamente, digamos, en las nóminas, cuando uno cancela los jornales, entonces también puede utilizar esas planillas o una planilla diseñada por uno mismo, ¿cierto? Y lo que hace es que el empleado firme. Pero que hoy en día, ¿cierto? Casi todas las entidades financieras pues solicitan, cuando uno está solicitando un crédito, dice que debe adjuntar los desprendibles de nómina. Entonces, pues uno hace unos desprendibles, ¿listo? Sí, Y señor. más hoy en día que necesitamos también hacer la nómina electrónica, pues peor. Bueno, ahí estamos. ¿Ok? Entonces, el neto, si quiere póngale punto aparte, el neto pagado, o sea, este que tenemos acá, mírenlo, es igual al total de vengado, a este que está acá, mírelo, neto pagado es igual al total de vengado menos el total deducido. ¿Listo? Entonces, para hallar estos valores, ¿qué tendré que hacer? Agarre este valor de lo del devengado, réstele este y será igual a este. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. O Muy sea, bien. Por ejemplo, en este caso, este muchacho se ganó el total de vengado, fueron estos valores. Voy a ponerlo aquí con otro, vamos a darle un colorcito así como azulejo, ¿cierto? Se ganó esto, pero le descontaron esto, ¿correcto? O sea, los descontantes de descuento fueron esto, y entonces le toca pagarles esto. 498 menos 36. Entonces serán 462. Será su neto pagado. ¿Ok? sí, señor. Bueno, eso sería básicamente lo de esta manera. Muy bien. Entonces coloquemos, esa nómina también tiene una segunda parte. Digamos, todo esto que hablamos nosotros será una primera parte. Y la segunda parte, pues ya entra con esto con lo que hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Que hablábamos de lo que era ya lo que es la famosa, digamos, apropiaciones, ¿cierto? Y nosotros empezamos con estos que se llaman aportes para fiscales. Mire, acá se lo tengo resaltadito. ¿Listo? Entonces coloque así que en segunda parte, aportes para fiscales. ¿Listo? Entonces, decimos que todo empleador debe pagar o deberá pagar, deberá liquidar y pagar, qué pena, liquidar y pagar sobre la nómina mensual los aportes señalados a continuación, 2 puntos. Entonces escribimos, primero hablemos de estos, aportes a la seguridad social. ¿Listo? Aportes a la seguridad social. Y dentro de eso decimos entonces, puede ser A1 o guión, como quieras. Salud, entre paréntesis coloquemos EPS, ¿cierto? Que ya decíamos que es entidades promotoras de salud. 2 puntos. Aporte a cargo del empleador es del 8.5% del 8.5% del total de vengado menos el auxilio de transporte. ¿Listo? 8.5% del total de vengado menos el auxilio de transporte. Muy bien. Entonces tengo este. Aquí ustedes ven que tengo aquí un 8.0,085, el 8.5%, ¿cierto? Y hablamos de A2 o como lo tengas ahí, guión, fondo de pensiones. ¿Qué es esto? 2 puntos. El aporte a cargo del empleador es del 12% del total de vengado
menos el auxilio de transporte. Y dentro de los otros pagos que tiene que hacer, acuérdate que decíamos básicamente el fondo de solidaridad pensional, ¿cierto? Es del trabajador. El patrón o el empleador no paga nada de fondo de solidaridad pensional. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, pero sí debe pagar, digamos, póngale ya A3 o lo que quiera, o como lo tengas ahí, debe pagar a la administradora de riesgos laborales. ¿Cierto? Aportes a la administradora de riesgos laborales y entre paréntesis colócale ARL. Anteriormente recibía, ¿cierto? Se llamaba administradora de riesgos profesionales, ¿cierto? Que era lo que te comentaba también de que eso había cambiado, se le ha cambiado el nombre por unas circunstancias que se han presentado. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, dentro de esa, eso se llama aportes a la administradora de riesgos laborales. 2 puntos. Este aporte es a cargo del empleador. La base es el total de vengado menos el auxilio de transporte. Punto seguido. El porcentaje de apropiación, depende de la clase de riesgo los cuales están establecidos en una tabla que habla, mira, pues solamente lo voy a nombrarlos esos para que tengamos los porcentajes. Entonces hablamos de clase, ¿cierto? Hay de la clase 1 hasta la clase 5, ¿correcto? Entonces si quieres coloca tú 1, 2, 3, 4, 5 en números romanos para que no se nos confunda con nuestra numeración, ¿cierto? Y obviamente, pues a eso tendrá unos porcentajes, ¿cierto? Entonces vas a colocar, digamos, clase 1, entonces es el riesgo mínimo. La clase 2 es bajo, ¿cierto? De acuerdo a lo que tiene la ARL, ¿no? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor, profe. Entonces no lo hace la empresa, sino que le dan una tabla. La clase 3 es medio, la clase 4 es alto y la clase 5 es máximo, ¿correcto? O sea que en una empresa pueden haber riesgos mínimos y riesgos máximos, ¿correcto? Sí, señor. Por ejemplo, un riesgo mínimo, ¿para quién? De pronto para los auxiliares de contabilidad. ¿Listo? Vamos a hablar de una empresa metalmecánica, ¿cierto? Los auxiliares de contabilidad de pronto tienen un riesgo mínimo, ¿cierto? Porque pues igual ellos no están, básicamente están en la oficina, ¿sí o no? Sí, Pero todo. un operario que esté en la planta de producción donde tiene que estar cortando láminas, manejando cizallas, manejando cortadoras, bueno, etcétera, pues puede tener un riesgo máximo, ¿sí o no? Sí, Y señor. digamos, por ejemplo, nosotros trabajamos con un riesgo máximo, mínimo, aquí lo estás viendo, 0,522%, ¿cierto? Y el riesgo máximo sería el 6,96%, por decir algo, que sí es más altico, ¿correcto? Entonces depende del riesgo, vuelvo repito, que tenga el personal o el sitio donde esté o como lo haya clasificado en la ARL. No es que todo mundo tenga el mismo riesgo, ¿no? Pues siempre agarran es por clase o por grupo. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces hablamos ahora de punto aparte, colóquele ahí 2 aportes. Espera que se me fueron por acá. Aportes para fiscales. Aquí se los estoy mirando acá, mostrando. Aportes para fiscales, ¿cierto? Y arranco con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, que lo tienes acá. ¿Listo?
Entonces se deja sentar esta vaina así. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Correcto? Sí, señor. 2 puntos. Entonces decimos ahí, entidad creada con el fin de primordial. Entidad creada con el fin primordial de proteger la familia colombiana y brindar una protección integral al menor. ¿Listo? Punto aparte. Base de liquidación. Base, profe, qué pena. Base de liquidación. Lo mismo que los otros, ¿cierto? Porque tiene que tener una base. ¿Cuál es la base de liquidación? El total de vengado menos el auxilio de transporte. ¿Listo? Total de vengado menos auxilio de transporte. El porcentaje de apropiación es del 3%. ¿Listo? Que aquí lo ve, ¿cierto? Aquí arribita lo estáis viendo, mire. 3%. ¿Ok? Ahora hablamos de el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, entre paréntesis, SENA. Dos puntos. Esta institución fue creada con el fin fundamental, o creada con el fin, póngale ahí a eso, de capacitar al trabajador colombiano. La base de liquidación, punto y coma, la base de liquidación es el total de vengado menos el auxilio de transporte y el porcentaje de apropiación es del 2%. Aquí también. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Y entonces me queda ahora esta que se llama, todo esto tiene que ver con aportes para fiscales. ¿Listo? Entonces tenemos ahora la caja de compensación o caja de compensación familiar. ¿Listo? Entonces decimos 2 puntos. Las cajas recaudan, coma, distribuyen y pagan los aportes destinados al subsidio familiar en dinero y en especie, coma, por medio de programas que ofrecen salud, recreación y capacitación a sus afiliados. Punto seguido. La base de liquidación es el total de vengado menos el auxilio de transporte. Y el porcentaje de apropiación es del 4%. ¿Listo? Sí, señor. Hasta ahí vamos bien. Entonces vamos por acá, ahora donde dice 3, ¿cierto? Póngale a 3 allá, colóquele provisión para prestaciones sociales. O sea que además de eso, recuerde que yo tengo que hacer unas provisiones de prestaciones porque tendré que cancelarlas en algún momento, ¿no? Muy bien, provisión para prestaciones sociales. Tenemos 2 puntos. Con el fin de causar los gastos correspondientes a las prestaciones sociales que los empleadores adeudan a sus trabajadores,
coma, el empleador debe calcular sobre la nómina mensual las siguientes prestaciones. 2 puntos. Y hablamos acá de la cesantía. Le pongamos ahí 2 puntos A, ¿no? Cesantías. Apropiación mensual. El 8.33%. ¿Cuánto, profe? 8.33%. Del total de vengado. ¿Listo? Ese 8.33, ¿de dónde sale? Pues simplemente, como yo tengo, ojo a esto, mire, por cada año de trabajo, ¿cierto? Debo pagarle un mes de cesantía al trabajador, ¿correcto? ¿Estamos ahí? ¿Sí está viendo mi pantalla? ¿Sí la ves bien? Sí. ¿Correcto? Entonces yo puedo decir, mire, por cada mes, perdón, por cada 12 meses, ¿cuántos meses tiene el año? 12. 12, o sea que por cada 12 meses, ¿cierto? De trabajo, debo causar o debo pagar como cesantía un mes de salario. ¿Estamos ahí? Sí, señor. O sea, este 0,833 ¿de dónde sale? Pues si yo hago una regla aquí de 3, pues simplemente lo que digo es un doceavo, ¿sí o no? Entonces yo digo acá, es simplemente dividir 1 dividido 12. Ah, pero espera aquí porque si no se me... Más 1 dividido 12. A ver qué pasa. Ahora se me puso esta porque no le puse la esta, pero entonces ya lo ponemos de otra manera. A ver si es... Míralo ahí. Aquí no me toma el pelo mío. ¿Estamos ahí o no? Entonces ese es 0,8333. Si este valor lo multiplico por 100 para hallar el porcentaje, entonces me da el 8.33%, ¿sí es? ¿Estamos claros? Entonces, hay personas, a veces uno le dice, bueno, ¿cuál es el valor o el porcentaje de apropiación? Y no me acuerdo. Entonces, a veces uno se acuerda más fácil y se dice, es un doceavo. ¿Por qué? Porque por cada año de trabajo, o sea, por cada 12 meses que yo trabaje, tengo derecho a un mes. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Lo mismo sucede con la prima, porque digamos en las empresas deben pagar una prima de junio y otra prima de diciembre, ¿correcto? O sea, es la mitad en junio y la mitad en diciembre, lo que quiere decir que también a la final va a ser un 12 meses. doceavo. Un doceavo, lo que pasa es que lo divide, entonces por eso hablamos de 8.33 también. Bueno, pues esa la miramos. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, hablemos de intereses sobre cesantía. Y hablamos que, 2 puntos, la apropiación mensual es del 1% del total de vengado o escúcheme bien, el 12% del valor de la cesantía. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Ok, o sea, tú puedes sacar el 1% del total o sacas este valor de la cesantía, lo multiplico por el 12% y listo. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Ok. 12, digamos, el total ya descontando las cesantías es al que le resto. No, porque tú la cesantía no estás registrando nada. Tú agarras el 1% de este mismo valor del total de vengado.
Ah, ¿Me ok. entiendes? Estas son las bases, que es como lo vamos a hacer nosotros, ¿cierto? Esto es el total. Todo esto, mire, esto que tú tienes acá, ¿cierto? Es la base. Entonces yo tomo este valor, ¿cierto? Entonces mírelo acá. Si yo miro acá, mira que aquí tengo 4.000. Este es el 1% de ese valor. Y este es el 8.33. ¿Listo? Miremoslo así fácil. Mira, yo le digo, este señor más este señor y lo multiplicamos acá. ¿Cuál señor? Entonces me dijo el total de vengados, ¿sí o no? ¿Dónde Sí, está el señor. total de vengados? Aquí, ¿cierto? Por, y entonces maestría si no lo coge y le digo acá por este señor. ¿Sí es? Mm, Y me da 41.526, que entonces digo, ah, me equivoqué, voy a reversarlo entonces acá. Mire, 41.526.38, porque no se le olvide ese valor. Mírelo ahí, 41.526. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Y este valor, pues obviamente depende de los decimales también, pero podría yo coger más este valor y lo multiplico por 2, perdón. Sí, hagámosla ahí por 12%, ¿cierto? Y me da 4.983, mire. ¿Sí es? Si lo reverso, aquí, mire que da. Entonces cojo este más este valor. Entonces lo aproximamos para que no nos quede Sí, con... claro, la idea es aproximarlo. Generalmente como son provisiones, pues uno aplica, hay un artículo por allá, creo que es como un decreto, el 326, donde dice que aproximemos a miles ya 100, las bases a miles y los aportes que hagamos a los 100 más al 100 más cercano, ¿correcto? Entonces, pues yo utilizo generalmente eso y doy la recomendación. Y ya al final, pues se ajustará a los pesos que son. ¿Estamos ahí o no? Aquí lo multiplicamos por este, ¿no? Ahí está, mire. ¿Sí? 4.985. Entonces, si uno mira, por efectos de los decimales son 2 pesos que me están dando ahí de diferencia, pero pues igual ya es importante tener cuál es la base que vamos a utilizar para esto. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor, profe. Entonces, vámonos para la prima de servicios. Entonces decimos que apropiación mensual, ya te dije, ¿cierto? Es póngale ahí, un doceavo. Ya sabes por qué no, porque se paga también la mitad 15 días en junio y 15 días en diciembre, ¿no? Entonces Sí, decimos señor. apropiación mensual, un doceavo u 8.33% del total de vengado. Entonces tengo cesantía, tengo intereses, tenemos vacaciones, ¿correcto? Sí, Y me señor. faltaría, perdón, tenemos prima, me faltarían las vacaciones. Entonces las vacaciones, vamos para las vacaciones. Vacaciones. La apropiación mensual es de un 24avo o 4.17%. Entonces, ojo a esto, mire, por cada año de trabajo, ¿cierto? Por cada año de trabajo, yo debo, o el empleador debe reconocer 15 días de vacaciones a sus trabajadores, ¿correcto? Entonces ya dijimos que el año tiene 12 meses, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Cuántas quincenas tiene un mes? Dos. Pues 2, ¿correcto? Lo que quiere decir que si yo convierto eso a quincenas, tendré 20. 24, ¿cierto? Tengo 24 quincenas, ¿sí o no? Sí, señor. Muy bien. Y entonces aquí, como el empleador, ¿cierto? Me tiene que reconocer una quincena. Entonces, por eso hablamos de un 24avo. Vamos a cambiarlo acá, mire. Aquí Sí. decíamos que era un doceavo, ahora lo va a volver un 24avo. Mírelo. ¿Correcto? Y lo mismo, por 100. ¿Cuánto me da eso? 4.16666. Entonces, 4.17. ¿Correcto? También aproximado. Sí, señor. Lo próximo también
Obviamente, entre más decimales tenga, pues cuando nosotros hacemos estos cálculos acá, pues obviamente nos van a salir los valores y lo que hacemos simplemente es que los ajustamos al peso para no atraer todos esos decimales que a veces lo que hacen es que complican un descuadre y es más complicado ubicarlo. ¿Listo? Sí, señor. Pero vuelvo, repito, al final ya uno hace el registro como debe, el registro completico. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ojo a esto. Pues obviamente para todo esto, ¿cierto? Como hablábamos la clase pasada, pues ya habíamos hablado nosotros también de esa esa jornada de trabajo de las 8 horas y ese tipo de cosas, ¿cierto? Y además hablábamos también de cuáles eran los porcentajes, ¿cierto? Para el tiempo extra, ¿no? O digamos los recargos, ¿cierto? Por horas extras o trabajo nocturno. ¿Sí se acuerda de eso o no? Sí, profe. Muy bien. Profe, quiero preguntar, esta gente que no descansa los 15 días de vacaciones, sino los trabaja, ¿se le pagan los días de vacaciones y los días trabajados? Generalmente uno, pues cuando hay un empleado así que es como que no, un tesorero, por ejemplo, generalmente le dan de vacaciones la mitad del tiempo, ¿cierto? Pero obviamente hay que pedir permiso al Ministerio de Trabajo, por lo que se dice que toda la persona que labore debe descansar mínimo 15 días al año. Debe tener unas vacaciones de mínimo 15 días al año. Lo que sucede es que a veces, digamos que no nos alcanza el sueldo, que todo ese tipo de cosas. Uno generalmente pide la mitad del tiempo, es por eso, ¿no? Porque no en todas las empresas hay auxilio de vacaciones. Entonces uno sale, la empresa que le da a uno, pues le da el tiempo para que lo descanse, ¿correcto? Y lo paga, ¿sí o no? Pero no es que cuando uno llegue a vacaciones va a tener sueldo, entonces muchas veces llega uno y llega pelado, ¿sí o no? Hay Ay, empresas, hay empresas donde sí se tienen de pronto ese tipo de prestaciones. Eso es una prestación extralegal, ¿cierto? Y se habla básicamente de lo que son, digamos, prestaciones extralegales y dentro de esas incluye, por ejemplo, no sé, un mes de prima legal adicional, vacaciones, de pronto le reconocen los 15 días. Bueno, eso depende de la empresa también y cómo tenga establecidos sus pactos o sus condiciones ahí, internas, ¿listo? por la empresa. Ajá. Profe, hay un cuadrito gris en la pantalla. Espérame, a ver, que es que te estoy buscando otra información que te puede servir. Listo. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor profe. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Nosotros, ¿cierto? Vamos a formar una nómina. Vas a mirarla acá, ¿cierto? Yo le coloqué aquí 9 y 1 talentosos, vamos a ponerle cuál va esto como sea, ¿cierto? Nómina y prestaciones, hablando del mes de octubre, ¿listo? Para Sí, que lo señor. trabajemos. Pues la idea es que lo completamos ahorita, trabajamos ahora. Uy, es que se acabó el tiempo. Tomemos nota de esto porque es que si no después se me olvida, dejemos de compartir, ¿cierto? Para que tengamos presente porque la idea es que trabajemos también algunas horas extras. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor profe. Entonces, pero para que tengamos entonces presente, ¿cierto? Unos datos que son fundamentales. Entonces, colócale ahí recargos, ponga punto aparte, ¿no? Recargos por horas extras, coma, trabajo nocturno, coma, dominical y festivo. ¿Listo? Ya sabemos los porcentajes de estos, ¿no? Son- Correcto. Entonces, para que tenga nota simplemente, yo ya te lo di, ¿no? Sí, profe. Entonces, Ah, ojo a esto. Póngale ahí 2 puntos. Se entiende por trabajo extra todo aquel que exceda la jornada laboral ordinaria. ¿Listo? Se entiende por trabajo extra todo aquel que exceda la jornada laboral ordinaria o legal. ¿Correcto? sí, señor profe. Punto seguido. Los días dominicales y festivos
se consideran de descanso obligatorio, coma, salvo algunas excepciones relacionadas con asuntos de orden técnico o por razones de interés público. ¿Listo? Entonces, por eso es que uno a veces encuentra personas que tienen que trabajar los domingos. ¿Por qué? Porque es que los domingos de pronto en la fábrica no se trabaja, entonces se aprovecha ese tiempo para hacerle los mantenimientos a las máquinas y hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces coloca ahí, punto aparte, trabajo nocturno. Está comprendido entre las 9 p.m. y las 6 a.m. ¿Listo? Y el recargo es del 35%. O sea, si yo, por ejemplo, digamos, dentro de la empresa, tengo turnos, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Cierto? Sí. Yo tengo turnos, entonces una persona que entre a trabajar a las 9 de la noche y termine a las 6 de la mañana, obviamente esa persona deberá tener un recargo nocturno del 35%, ¿correcto? Que es que, pues el salario diario sobre multiplicado por el 35%, ¿listo? Que no son horas extras, eso no son horas extras, es simplemente un recargo nocturno, ¿cierto? Las horas extras, pues está de acuerdo con, digamos, el formático que ya te di, donde hablábamos del 1.75, del 1.25, ¿se acuerda de eso? Entonces hay que tenerlo ahí a la mano para trabajar con esto, ¿listo? Sino que dije, de todas maneras, es importante que aclaremos la diferencia del recargo nocturno con una hora extra nocturna, ¿listo? ¿Será que yo puedo tener recargo nocturnos y horas extras nocturnas? ¿Tú qué piensas? Sí. Claro que sí, ¿cierto? De pronto digamos, mi horario termina, digamos, yo entro a trabajar a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, perdón, ¿cierto? Entonces, tiempo normal hasta de 6 a 9, ¿sí o no? ¿Correcto? Y de ahí, De ahí abarca, entonces resulta que yo entré, ¿cierto? Pero dice que de las 9 a las 6 de la mañana, ¿cierto? Es nocturno. Entonces, de pronto mi turno se termina por decir algo, a las 3 de la mañana, ¿correcto? Pero sigo trabajando hasta las 6, ¿sí o no? O sea que ahí tendría el recargo nocturno, ¿cierto? Hasta las 3 de la mañana y de 9 a 3 de la mañana, y los otros serán de 3 a 6, serán horas extras nocturnas, ¿correcto? sí, señor. Ok. Entonces, si miramos ahí, pues es fácil, ¿cierto? Uno establecerlo. Entonces, vamos a dejar ahí, entonces vamos a conectarnos por el otro link. ¿Listo? Sí, profe. ¿Tú te Gracias. conectaste por el que te envié la semana pasada o por el que te envié ahorita? Entonces te volví a enviar otro para que dije pronto. Este por el de la semana pasada. Ah, bueno, entonces no hay ningún problema. Sí, es que pronto lo borran o se les borró. Entonces, los otros también así se pueden desconectar por los de la semana pasada. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Ay, profe, te iba a preguntar. Ya terminamos el otro sábado, ¿verdad? Sí, correcto. El otro sábado usted me entrega ya nómina y todo. Exacto. Entonces, si tengo alguna duda y esto te puedo escribir al correo. Es Sí, que me claro. robaron el celular y Claro, no hay ningún problema. Es que es ahí en el correo. Que mientras haya internet aquí también. Porque con este internet está fallando toda esta cosa, pero bueno. profe, si quieres, me haces el favor, me regalas tu número y te llamo si alguna cosa. Sí, pero la ha llamado usted como 50 veces y no ha sido capaz de guardar el número. La qué cosa tan No, irregular. profe, es que me robaron. ¿Ah? Preciso. Ah, 310-666-9134. No le entendía que era que le dan baja vuelo. Me robaron. 310-666-9134.
¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Ahí tiene 5 minuticos para hacer la pausa activa y ya regresamos. Minutos comerciales. Gracias, profe. Hágale pues. Bueno, ya hablamos entonces. Chao. Ya volvemos. Bueno, ahora volvemos.